Vamos a meternos un poquito con política y con economía. Les contaba, íbamos a darles alguna información política de lo que está pasando. El primer dato, el más importante a tener en cuenta, fue lo que se firmó el viernes, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo elegimos definirlo? Bueno, lo aceptable cuando estás contra las cuerdas. Porque prácticamente la Argentina estaba contra las cuerdas, sigue estando. No es que esto soluciona mágicamente lo que tenemos. Hay un problema histórico en la Argentina que es, entre otras cosas, el déficit fiscal y cómo gastamos la plata del sector público. Lo aceptable contra las cuerdas, ¿por qué? Bueno, porque había dos vencimientos, uno era el viernes, el otro ya venía al caer. Entre el lunes y martes había que pagar un nuevo vencimiento. Y ahí es donde, entre el domingo pasado, que te decíamos, la verdad que todo se está estancando, hasta este domingo lo que fue es un acelere absoluto de las negociaciones. Y en ese contexto de una situación muy delicada, donde virtualmente entrábamos en default, aunque no sea la palabra default, si no pagábamos ese vencimiento de 731 millones de dólares, lo cierto es que la Argentina dijo, bueno, le encontramos la vuelta, hay un acuerdo donde hay puntos ya sabidos, pero hay mucho por conocer. Por eso esto del memorándum de entendimiento, vamos a hablar de vencimientos, de plazos, de cómo se van a hacer los controles trimestrales, pero lo cierto es que la primera buena noticia es que hubo un acuerdo. Sí, efectivamente, lograste evitar lo que habíamos evaluado la semana pasada, la cuestión del default. El default, bueno, hubiese generado, algo de eso lo vimos en las últimas 2 semanas, hubiese generado un escenario donde los dólares, sobre todo alternativos, hubiesen tendido... Se dispararon mucho, pero se podían disparar más, digamos. No, a ver, esto podía seguir. Y de hecho bajaron a niveles casi previos, te diría, quizás en un nivel un poquitito más elevado, con una brecha que había superado ampliamente el 100% y que, bueno, el riesgo era que eso finalmente se fuera a precio y te diría, un segundo riesgo, quizás el más importante, las presiones de tipo cambiarias que terminaran una devaluación y que todo esto complicara aún más el escenario. Sí, Ahora, sí, no, en la cuestión, hay mucho hincapié en la cuestión de la curva del déficit que plantea 2,5 para este año. Vale la pena recordar que el déficit del 21 fue del 3%, pero hay que agregarle, porque tenía ese déficit incluido, la recaudación del aporte extraordinario que era 0,5. O sea, pasar de 3,5 a 2,5. Para mí es mucho. Bueno, la pregunta, entre esas dudas que nos quedan desde el periodismo, cuando fue la conferencia de Guzmán y demás, es, bueno, está bien, vas a ese camino de déficit fiscal, lo querés bajar un punto. ¿Cómo? Por ahora hay una intención, hay un plan donde se le dice al Fondo Monetario y el Fondo Monetario acepta, no hay una igualdad de condiciones en una negociación así, nosotros fuimos a pedir el préstamo, nosotros estamos con la soga al cuello. Pero acá lo que se decide es, bueno, se va a recortar de esta manera. Bueno, ¿cómo? Eso todavía no está claro. Sí, igual en alguna medida se puede indagar, digamos, sí, hay algunas confirmaciones y esto tiene que ver también con cosas que le preocupan a la gente. A ver, el gobierno ya dijo no hay recorte de jubilaciones. Y ningún recorte, por ejemplo, tampoco en obra pública, en salarios del empleado público y demás. Si uno se aferra al presupuesto que finalmente no fue aprobado, allí estaba esta reducción del déficit. ¿Y en qué estaba? Estaba en subsidio a las tarifas y básicamente reducción del déficit de las empresas públicas, que también tiene que ver con el subsidio porque básicamente era en ARS y demás. Sí, pero porque el tema de subsidios está muy bien como se lo plantea el tema tarifas. No está claro cuánto vas a recortar con ese tema. Es cierto que ahí hay que definir. En carpeta el gobierno tenía la cuestión de la segmentación de las tarifas. ¿Esto qué es? Básicamente, por ejemplo, anunció 17 a 20% de aumento de luz. Perfecto. Podría ser que a los sectores de menores ingresos el aumento sea ese, a los sectores medios sea eso, más quitarle una parte del subsidio y la acerque a la inflación. Estoy diciendo lo que en algún momento planteó el gobierno. En febrero del 2020, previo a la pandemia, Energía ya decía, tenemos este plan de segmentación de tarifas, bla, bla, bla. Genial. Cada vez que preguntás es, no, el plan que tenemos es, bueno, para acceder a una idea de subsidios energéticos hablamos de por lo menos 10.000 millones de dólares. Sí, si la cuestión es, ¿se va a hacer o no? Bueno, porque si no se hace la segmentación y vos tenés que recortar subsidios, el aumento de las tarifas tiene que ser mayor. Esto está claro, ¿no? Digamos, si la salida es la segmentación, bueno, parece un poco más razonable que los sectores tal vez de mayores ingresos, el subsidio que le recorten sea mayor y vos financies justamente la reducción del déficit. Recontra razonable. Ahora, si eso no sucede, efectivamente volvés a foja cero a discutir el aumento de las tarifas. El gobierno ya anunció un aumento de tarifas. Sí, estaríamos hablando de la posibilidad de que haya un segundo aumento. Guzmán dijo no se va a tocar ese aumento que ya se planteó. Mira, pero a mí lo que me pasa es,
todo funcionario que esté en el gobierno, sea quien sea, te va a decir siempre lo mismo. No va a haber ajuste, la palabra no es ajuste, insistió Guzmán hoy, no se va a tocar, directamente no se va a tocar nada. Es como cuando un funcionario habla y quiere explicar la economía, es como que vamos a hacer muchos cambios pero sin cambiar nada. Bueno, cuando eso pasa, el cambio se hace. Se hace programado o se hace a los tumbos. Lamentablemente en la Argentina se suele hacer a los tumbos y de la noche a la mañana. Por eso es que va a haber cambios. Aunque Guzmán insista de no se toca absolutamente nada. Pero esto que marcábamos, lo pusimos de esta manera. Respuesta automática, bajó el nerviosismo. Nerviosismo que vos decías en el mercado financiero, nerviosismo que había en los bonos, nerviosismo que había en el dólar. Había un nerviosismo generalizado de qué podía pasar si no había un acuerdo. Y eso bajó. Sí, retomando la cuestión del déficit, en realidad a mí no me parece demasiado difícil, porque además que se cumpla sobre todo la meta de lo que es el 2022, porque la Argentina viene de un crecimiento del 10%, eso implica un crecimiento de piso de 3% para este año, y eso mismo solo te ayuda a que vos puedas ordenar las cuentas fiscales. El crecimiento probablemente, digamos, traccione la recaudación y te permite que administres mejor el gasto. Esto no es soplar y hacer botellas, pero no parece tan complicado. A mí, de todas formas, en términos generales, lo que creo es que la Argentina en esta negociación está entregando una herramienta, que es la de la política fiscal, para varios años. Y si uno mira el 2021, es bastante sintomático. La Argentina prácticamente no tiene déficit hasta el mes de mayo y la actividad no crece. Y cuando empieza a tener déficit, empieza a crecer. Con lo cual, bueno, ¿cuánto podés crecer si vos no tenés la herramienta de política fiscal en un mundo donde el propio fondo le dice a todos los países gasten, hagan política fiscal, y a la Argentina le dice exactamente lo contrario? Pero bueno, después tenés el tema de la política monetaria, que también hubo un acuerdo importante para empezar a bajar. Digamos, me decía Culfas ese día, cuando le entrevistaba en la radio, esto de, bueno, tenemos en cuenta que la emisión monetaria es un componente, un combustible. Bueno, de ese tema también se habló. Después hay otra cuestión, que acá realmente está pasando, que es las preguntas sobre los próximos pasos, de hacia dónde vamos a ir ahora. Una vez que tenemos el acuerdo, bien, se firmó el viernes, perfecto. Se explicó el fin de semana, perfecto. Habló Martín Guzmán, habló Alberto Fernández. Ahora vamos a hablar de los silencios, que están dentro del gobierno también. Pero la pregunta ahora es, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, ¿cómo ponemos en marcha el acuerdo que se firmó? Por eso esta semana que va a pasar ahora va a ser fundamental. Va a ser clave poder mirar la reacción del gobierno después del fin de semana. ¿Qué medidas va a empezar a plantear el gobierno? Bueno, básicamente lo que tiene que consensuarse ahora es cómo se concreta estas cuestiones en particular. Y hay dos hechos significativos que son, primero, la aprobación en el Congreso de esta cuestión. Digamos, el gobierno ha decidido en una ley que votó, creo que fue en mayo del año pasado, que el Congreso, bueno, vote a favor o en contra de este acuerdo, con lo cual tiene que pasar por el Congreso y además lo tiene que aprobar el directorio del Fondo Monetario. Pero es decir, los dos... Pero pará, te hago una pausa ahí. Porque ese acuerdo del Congreso todavía no está. No se envió. Está el acuerdo con el Fondo Monetario. Tiene que... Faltan un montón de cosas ahí en el medio. Claro, bueno, por eso. Pero digo, está muy bien lo que vos decías recién. En esta semana lo que tenés que construir es cuál es lo que se llama el memorándum del entendimiento, ¿no? Alguno recordará el 2018. Me decía, bueno, vamos a cumplir así, de esta forma, bla, bla, bla. Metas sin cumplir. Entonces, esas metas que se plantea y cómo lo vas a hacer, va a ser básicamente el acuerdo que se firma entre las partes. Y eso es lo que se aprueba. Con lo cual, si no está, no se aprueba todavía hasta que no esté. Primero tenemos que enterarnos de lo que es el memorándum y luego será la aprobación. Ahí hay un punto clave que es, bueno, todo lo que vos marcaste que vas a hacer, genial, muy buena idea, se firmó un gran acuerdo, perfecto, listo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es donde se mete esta cuestión que es el silencio de Cristina Fernández. Por un lado está, ahora vamos a hablar del tema de lo que pidió la UCR, que a mí me parece delirante, esto de si Cristina no habla, nosotros no acompañamos. Bueno, piensen por sí solos, digamos, piensen ustedes qué quieren hacer, en vez de esperar la palabra de una dirigente. Está bien, que fue la dirigente que puso al presidente, sí, estamos de acuerdo. Ahora, tengan un poco de conciencia propia de, bueno, qué pensamos nosotros más allá de lo que diga un sector del gobierno. Hay un silencio de Cristina Fernández. Se escribieron algunas crónicas hoy de un diálogo entre Máximo Kirchner y Alberto Fernández, que como no doy fe de ese diálogo, no te lo voy a reproducir, pero hablan de un vínculo bastante fuerte, bastante complicado, que sí doy fe que estaba previo a las elecciones. La relación entre el hijo de Cristina Fernández, hoy jefe de bloque, diputado ni más ni menos, y el presidente de la Nación está
bastante distante. Ahora, lo que está planteando Cristina, que por eso su silencio, es que más allá de esa firma, ¿cómo lo vamos a cumplir? Lo que vamos a prometer que vamos a hacer, ¿es realizable? Y si es realizable, nosotros vamos a pagar ese ajuste necesario, dicen algunos, dentro del programa económico argentino, y en el 2023 vamos a llegar a una elección cansados, agotados, con inflación, con desocupación y encima con un ajuste en el medio. ¿Así quieren llegar a la elección? Bueno, Cristina Fernández todavía no habló. Lo último que dijo fue en Honduras, no se había firmado el acuerdo. Ya había un diálogo con el presidente, pero la verdad es que post-acuerdo, hasta al menos que entré al aire, que dejé de chequear, no tengo una voz ni de Máximo Kirchner ni de Cristina Fernández. Que no significa, bien decía Gabriel Sued, en una columna del diario AR, que no vayan a votarlo. Eso es muy distante, no lo planteamos así. Pero todavía no hablaron. Yo te diría que la preocupación principal reside en una cuestión de la dinámica del crédito, que es que básicamente te van dando los desembolsos, lo decíamos al inicio del programa, en la medida que van venciendo esos desembolsos con una revisión trimestral. Con lo cual, básicamente la economía argentina, las discusiones que vayamos a tener en los próximos 2 años y medio, que son básicamente cuando se producen estos desembolsos prácticamente todos los meses, vas a tener una discusión cotidiana con el fondo, con la posibilidad de caer en default en cualquier momento. Esta cuestión te diría que es el eje central. A eso agregale algunas otras cuestiones. Recién te mencionaba lo que pasó en 2021. Vos te recordarás que después de las PASO, la vicepresidenta publicó una carta donde decía, che, ejecuten el déficit que está en el presupuesto, que es de 4, no de 3. Y justamente decía, perdimos la elección en buena medida por esa decisión, con lo cual se reedita ese tema. Y te agregaría allí algunas cuestiones. Esto tiene que ver además con algunos planteos del propio Máximo Kirchner, que era el acuerdo, y esto para mí llamativamente no se está hablando, el acuerdo, en el mejor de los casos, supongamos que se resuelve, vamos resolviendo, cumplimos con todos los requisitos, se estira 10 años. La Argentina no tiene los dólares en 10 años, no los tiene. Tampoco con lo cual, el plazo, en algún momento hay que discutir, o el fondo te da 20 años, 30 años, o encontrás otro financista, o algo tenés que hacer, porque ese acuerdo, aunque salga todo bien, no se puede cumplir en esos plazos. O sea, además te agregaría la responsabilidad del fondo en todo lo que pasó en la Argentina, que no está en el acuerdo, ¿no? Que no va a estar. No, no va a estar. Que no va a estar. Lamentablemente no va a estar, pero por eso decíamos ese nerviosismo que había, que fue, la verdad que con este acuerdo es, bueno, por lo menos ganamos tiempo para seguir mirando a ver cómo lo vamos a hacer. Del otro lado, lo quise definir así, porque la verdad, cuando vos ves la reacción que tuvo la oposición, en primer lugar, recordar algo que contó el propio radicalismo. Ellos se enteran del acuerdo con el Fondo Monetario por un llamado de Macri que les dice acordé, salgan a apoyarlo. En segundo término, entender que cuando uno en la oposición quieren comparar cualquier crédito que uno toma con el del Fondo Monetario no es lo mismo. Punto número 1, ¿por qué? Por lo que recién contaba Hernán. Vos delegás política económica y cada 3 meses tenés un policía que te dice, a ver qué hiciste, abrí los libros. Bueno, delegaste soberanía económica, sin lugar a dudas. Y después el planteo que hizo la Unión Cívica Radical, que no la hizo el PRO, me parece que acá más inteligente, es plantear que si Cristina Fernández no habla y no da un aval, de ninguna manera van a acompañar o van a ver de qué se trata el memorándum. Se están discutiendo cosas importantes en el Congreso. Vos sos alternativa de poder. ¿Cómo vas a tener que pedir o exigir o chicanear o si querés llevar al límite de que cruja el gobierno? Porque si un dirigente político no da el aval, se supone que si sos alternativa de poder, tenés economistas como para abrir los libros de lo que te están diciendo que van a hacer, entender, tener una opinión propia antes o después que hable la vicepresidenta de la Nación, que claramente me parece que marca acá una diferencia. ¿Qué hizo Rodríguez Larreta la primera reunión que tuvo Juntos por el Cambio? Cuando tuvieron que analizar esto, se adoptó a Hernán Lacunza. ¿Por qué sentó a Lacunza? Bueno, Lacunza es el último ministro de Economía de Macri, pero que no había sido ministro nacional, que no había ido al Fondo Monetario, y un Lacunza que recordás fue el primero que puso el cepo. A partir de esa crisis, de ese estrés que vive la Argentina en 2018, Lacunza es el último ministro que ahora tiene Larreta, y una crisis económica de estrés, sobre todo económico, constante que tenemos lamentablemente los argentinos. Esta semana va a ser una semana de discusión económica, bienvenido sea, pero por lo menos que sea ya con algo, me parece un poco más, ¿no? Un poco más en profundidad de qué es lo que puede pasar en los próximos años. Sí, definitivamente. A ver, el viernes tuviste un día con mucha información porque la verdad que hasta el jueves no teníamos precisiones de esta cuestión
Yo te diría que el trazo grueso es este. Había gente y hay gente que plantea, no, hay que ver y esperar porque, bueno, no va a aparecer una cosa demasiado grosera en el memorándum. Sí, especificidades de estas cuestiones, es decir, ¿cómo hacemos con el déficit? Sí. ¿De dónde sale? Porque además no tenés presupuesto aprobado. Y algunos decían, a ver, pará, si vos mandaste un déficit del 3,3 en el presupuesto, ¿cómo haces el 2,5? Bueno. Es cierto que ese presupuesto se había elaborado en septiembre, que después te fue mejor, con lo cual el PBI creció y eso te favorece o finalmente los números finales del 21 son mejores y te dejan en un escenario mejor. El déficit fue del 3%, con lo cual tenés un poco más de margen, pero no es menos cierto que esto va a haber que elaborarlo y lo conoceremos en el transcurso de la próxima semana. Que ese sector que tenga que pagar esa reducción va a ser un sector que no va a estar sentado en la mesa y se va a enterar con él. Yo creo que al que le toque, mucha idea de lo que le va a tocar no va a tener. Después veremos qué pasa también en materia impositiva. Vos viste que el gobierno ha planteado esta cuestión de que se paga con el crecimiento y demás. Una cuestión... ¿Me suena tan a título...? En términos económicos no ¿No? Tiene veracidad, todo, digamos, en el siguiente sentido. Hoy estamos en un nivel de actividad, supongamos que producimos 100 unidades. Si producimos de acá hasta finales del 22 100 unidades, la actividad económica, el PBI en 2022 crece 3%. Y vos decís, ¿pero cómo 3? Si estamos igual. No, porque en realidad es comparativo con el año anterior, con lo cual tenés un piso de crecimiento que es de 3%, aunque casi no hagas nada, por decirlo de algún modo. ¿Se entiende? Mantenerlo de ahora, creces 3%. La Argentina puede crecer por encima de eso, sí puede crecer por encima de eso, y en el 2023 la reducción del déficit es de 0,5, o sea, podría llegar a hilar 3 años de crecimiento económico. Yo no me imagino, realmente no me imagino al peronismo en 2023 achicando más déficit en un año de elecciones. No sé, me cuesta creerlo. Vamos a ver. Buen análisis. Guardamos este pedacito y en el 2023 vemos. No me imagino en un contexto de elecciones a un Estado en América Latina reduciendo el déficit. Básicamente porque pierde. Y si pierde se acaba el poder. Lo último que te cuento, el PRO respiró. Por eso te decía, ya está con la cabeza en el 2023. Rodríguez Larreta en una gira presidencial, directamente ya abierta ya. Quería municipalizar la cosa, quería mantenerlo con bajo perfil y dijo, bueno, se acabó. Si Patricia viaja, yo también. Estuvo en Córdoba, almorzó con la Mona Jiménez, se mostró en la foto, estuvo en Cosquín, ahí está en Instagram con el bombo. La idea es, bueno, tenemos que sacarle lo porteño a Larreta. Tiene que empezar a viajar y tiene que mostrarse ya como un candidato presidencial. A todo esto la ciudad en manos de Felipe Miguel, quiero creer, jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, pero un PRO que, por lo menos las primeras preguntas que uno hizo, de acuerdo a lo que firmó Martín Guzmán, fue bueno, primer paso. A nosotros nos viene bien, tienen que acordar y a partir de ahora empezar a ver qué es lo que pase, sobre todo en un año que no es de elecciones. Así que va a ser un año rotundamente económico.